Hola gente, una vez más en esta serie de tutoriales de introducción a la electrodinámica, seguimos considerando las propiedades generales de los campos, esta vez con el rotacional de un campo vectorial. Y a fin de dar una interpretación física del rotacional, entenderemos primero qué es la circulación del campo vectorial, para finalmente dar un tratamiento matemático del rotacional con el fin de probar que es una propiedad del campo que depende exclusivamente de su variación espacial. Así que, si es de tu interés, no te muevas y continúa aprendiendo. Muchísimas gracias por continuar. Ya hemos visto en el tutorial anterior una propiedad muy importante acerca de los campos vectoriales conocida como la divergencia. Hoy vamos a tratar otra propiedad igual de importante conocida como el rotacional, que al igual que la divergencia, pues también tiene que ver con el cambio espacial del campo vectorial. Pero para entender el rotacional, pues es importante que podamos comprender primero qué es la circulación del campo. Entonces, la integral de línea de un campo de fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada gamma es lo que nosotros conocemos como la circulación. Vale, repito, esto es la circulación del campo vectorial. Uno lo ve y de inmediato piensa que es el trabajo realizado por el campo vectorial a lo largo de la trayectoria gamma. Eso es así siempre y cuando F represente un campo de fuerza. Sin embargo, aún con F representando un campo de fuerza, podemos ver otro aspecto de la circulación si consideramos el proceso que nos llevó a esta integral. Para eso voy a hacer uso de la definición del trabajo. Entonces, sabemos a estas alturas de que el trabajo realizado por una fuerza constante o un campo de fuerza constante, voy a denotar el trabajo con W, como ya es costumbre, ese trabajo realizado a lo largo de una línea recta o un desplazamiento, digamos, L, es el producto escalar entre estos dos vectores, donde el producto punto me indica que la componente de la fuerza que hace el trabajo es la componente paralela al desplazamiento. Eso es importante y quiero que lo tengan ahí en la cabeza. Bien, hasta aquí todo es tranquilo si uno tiene un campo de fuerza que es constante a lo largo de la trayectoria. Pero si se trata de un campo de fuerza que varía a lo largo de la trayectoria, entonces tengo que realizar otro proceso para encontrar ese trabajo. Entonces analicemos eso, pues considerando una trayectoria gamma cualquiera arbitraria, y lo que vamos a hacer es dividir esa trayectoria en muchos pedacitos, es decir, en muchos elementos pequeños de desplazamiento. Cuando hacemos eso, lo que logramos es que en ese pequeño intervalo, pues la fuerza no varía mucho, al punto que la podemos considerar constante. Además, ese pequeño desplazamiento pues se puede considerar como un camino o una trayectoria o desplazamiento recto, solo en ese pedacito. Así que bajo esas consideraciones, donde puedo aproximar el campo de fuerza constante y un desplazamiento recto, pues yo puedo utilizar esta misma definición para calcular el trabajo en ese pequeño elemento de desplazamiento. Entonces, el trabajo digamos en el jésimo elemento será igual a la fuerza o al campo de fuerza actuando en ese jésimo desplazamiento por el producto escalar de ese jésimo desplazamiento. Ahora bien, si lo que yo quiero es calcular el trabajo a lo largo de toda la trayectoria, pues eso lo hago simplemente sumando el trabajo que se ha realizado en cada uno de estos pequeños desplazamientos. Así que esas divisiones van desde la división 1 hasta la enésima división. Entonces, sumando cada contribución, pues yo tengo el trabajo a lo largo de toda la trayectoria. Bien, esta expresión es realmente una aproximación porque hemos dicho que en estos pequeños desplazamientos la fuerza se aproxima, ¿no? Se aproxima a un valor constante, al igual que esto se aproxima a una recta. Así que si yo quiero obtener una expresión más exacta, pues yo debo dividir en pedazos todavía más pequeños la trayectoria que hemos dividido. Y mientras más pequeños se hagan, pues mayor será la aproximación. Cuando dividimos, este número de divisiones pues aumenta, tenemos muchos más pedazos.
Entonces, básicamente, si yo tomo el límite, voy a escribir aquí, si tomo el límite cuando n tiende a infinito, que es equivalente a decir que estoy haciendo muchísimas divisiones de esta sumatoria, o sea, el límite de esta sumatoria, pues entonces vamos a obtener la definición de la integral. Como estamos en un camino cerrado, pues entonces esto es la integral de camino cerrado del campo a lo largo de la trayectoria. Estamos proyectando el campo de fuerza paralelo al desplazamiento, a esos desplazamientos infinitesimales de L. Pero estos desplazamientos infinitesimales ahora son tangentes a la trayectoria, porque hemos dividido en espacios tan pequeños que prácticamente estamos llegando alrededor de un punto. Y en ese punto, pues, esta recta o este desplazamiento tendría que ser tangente. Entonces, podemos decir tranquilamente que es la componente tangencial del campo la que realiza el trabajo a lo largo de la trayectoria. Pero aún así, hasta aquí, la circulación simplemente me representaría el trabajo realizado por el campo de fuerza. Entonces, ya sabiendo esto, que la componente tangencial del campo es la responsable de realizar este trabajo, entonces podemos entender el otro aspecto que les mencioné hace un rato de ver la circulación. Miremos aquí esta ecuación. Entonces, si yo realizo este producto y digamos son vectores paralelos, una forma de obtener la fuerza es sencillamente dividir el trabajo por la longitud o el desplazamiento que hemos realizado. Sí, esto es la magnitud del desplazamiento L. Por eso no ven en la flecha de vector. ¿Qué pasa si yo tomo el trabajo y lo divido por la longitud de la trayectoria? Es decir, la longitud de la trayectoria es esto de aquí. Es la suma de todas las magnitudes de cada desplazamiento. Cada desplazamiento era un delta LJ. Entonces esta suma va desde J igual a 1 hasta N. Esta es la longitud de la trayectoria que hemos llamado gamma. Entonces, al dividir este trabajo sobre esta longitud, yo voy a obtener unidad de fuerza. Por lo tanto, obviamente la fuerza que vamos a tener es la fuerza tangencial, o sea, la magnitud de la componente tangencial del campo. Entonces, llamemos eso, voy a escribir acá, llamemos eso la magnitud del campo, ¿ok? Promedio, ¿no? De la componente tangencial. Entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del trabajo, ¿no?, realizado dividido por la sumatoria también desde j igual a 1 hasta n de cada una de las magnitudes de esos desplazamientos. Y bien, esta es la magnitud de un promedio, por eso he colocado aquí estos corchetes que me indican que es el promedio. Obviamente esto es igual a... Entonces la circulación, que es esto de aquí, es equivalente a L multiplicado por el promedio de la magnitud de la componente tangencial del campo. ¿Tangencial a qué? Pues tangencial a la trayectoria. Bueno, aquí tampoco la puse. Ay, miren, acá faltó el vector del desplazamiento este. En fin, entonces tenemos dos formas de interpretar la circulación. Una es que es el trabajo realizado por el campo y la otra que es la que queremos enfatizar porque es la que nos ayudará a entender el concepto de rotacional, es que es una medida de la magnitud promedio de la componente tangencial del campo. A lo largo, por supuesto, hay que decirlo, de una trayectoria cerrada. Eso es importante. Si la trayectoria no es cerrada, pues no podemos tener circulación. Ahora apliquemos el concepto de la circulación de un campo a lo que representa el rotacional de un campo vectorial. Vamos a considerar un flujo de aire bidimensional y en él vamos a sumergir entre comillas, porque esto es un flujo bidimensional, así que no hay profundidad, ¿sí? Y en él, como dije, vamos a sumergir una rueda que también, por supuesto, es bidimensional. Si la rueda, cuya velocidad angular inicialmente es 0, y ésta empezara a girar, es porque el fluido le imprime esta rotación, es decir,
ejerce un torque. Y este torque resulta de todas las fuerzas que actúan en la periferia de la rueda con respecto al centro de la rueda, que es también el mismo centro de rotación. Y como ya vimos en el cálculo de la circulación del campo, examinar el torque que realiza el campo en cada punto de la rueda se hace dividiendo la rueda en elementos pequeños de longitud delta L y proyectar el campo en cada uno de estos elementos. Y eso, como ya vimos, nos conduce a la circulación, que como ya dije, es una medida de las fuerzas tangenciales que ejerce el campo sobre la rueda para hacerla girar. Obviamente, este giro tiene asociado un vector, que es el vector de velocidad angular, proporcionado por el mismo campo. Pues sí, estamos diciendo que el campo genera esta rotación a la rueda, pero aún así, este giro no es una característica propia del campo, porque la circulación del campo, como lo podemos ver en esta expresión, depende del tamaño de la trayectoria. Ustedes pueden ver que es proporcional. Véanlo acá. Entonces, ¿cómo hacemos que esta cantidad sea una característica intrínseca del campo? Es decir, que solo dependa de F. Nosotros vemos que esa trayectoria, me refiero a la periferia de la rueda, ella encierra un área, que en este caso pues es el área de un círculo. Pero sin importar de que se trate de un círculo, es decir, para cualquier trayectoria arbitraria, podemos dividir la circulación por la superficie que encierra la trayectoria de integración y tomar el límite cuando esta superficie tiende a cero. Sí, es algo análogo a lo que hicimos con la divergencia. Allá dividimos por el volumen. Aquí vamos a dividir por la superficie encerrada por esa trayectoria. Entonces lo que tenemos es algo como esto. Primero vamos a dividir por el área de esa superficie. Entonces como ella es un vector, yo voy a encerrarla aquí entre valor absoluto y tenemos la integral del campo, que es la circulación, y en el límite, estamos diciendo en el límite que esta superficie se hace cero, la trayectoria entonces se va encogiendo hasta hacerse prácticamente un punto. Y pues como sabemos, un punto no tiene tamaño ni forma, así que en ese límite la circulación se hace una característica intrínseca del campo. Es decir, que ya la circulación no depende del tamaño y en ese caso recibe el nombre del rotacional del campo vectorial, que en este caso pues es el campo F. Vale, como el campo está haciendo rotar y todo giro por supuesto tiene asociado un vector de velocidad angular, entonces el vector de rotacional en ese punto delimitado por la trayectoria gamma que encierra pues a la superficie delta S es paralelo al vector de velocidad angular que es normal o perpendicular al elemento de superficie delta S. Así que esta integral me representa la magnitud de esa rotación. Como pueden darse cuenta, aquí está indicado a través del producto punto. Así que debo proyectar este vector en la dirección de la superficie, dada a través del vector unitario n. Pero repito, ojo, esto es una cantidad vectorial, pero esto que estamos dando aquí a través de la integral es la magnitud de ese vector. ¿En qué dirección? En la dirección de la superficie que estoy considerando. Bueno, del elemento de superficie que estoy considerando. Y esa dirección es el vector unitario n que es perpendicular a esa superficie. Entonces, ahora sí, ya podemos definir qué es el rotacional de un campo vectorial. Entonces, el rotacional es una propiedad puntual del campo que constituye un campo vectorial, cuya componente en un punto, en una dirección particular, es la circulación del campo sobre una curva que es la periferia de un área infinitesimal situada en un plano normal a la dirección del rotacional en dicho punto. ¿Vale? Entonces, lo que queremos ahora es demostrar que el rotacional describe un cambio espacial del campo vectorial, lo cual será importante para determinar qué operaciones matemáticas debemos hacer para medir este rotacional. Entonces, para obtener un concepto más cuantitativo del significado del rotacional, vamos a calcular la circulación del campo a una curva arbitraria pero pequeña que encierra un elemento diferencial de superficie en la cual está ubicado un punto P. El elemento de superficie
es tan pequeño que puede considerarse que es paralelo a un plano y por lo tanto puede ser representada a través de un vector ds, el cual es normal a la superficie. Ahora, por simplicidad, supongamos que la trayectoria de integración que rodea al punto P sobre el cual vamos a calcular el valor del rotacional es un pequeño cuadrado cuyos lados son paralelos a los ejes X y Y, tal como podemos aquí observar en esta figura. Si la trayectoria es recorrida en sentido contrario a las manecillas del reloj, tal como se indica a través de las flechas en esta figura, entonces la circulación de un campo F que vamos a considerar en dos dimensiones, ahí en el punto X0, Y0. Repito, este es el valor del campo en el punto P, que es X0, Y0, justo en el centro del cuadrado que estamos considerando. Entonces, la circulación de este campo, que viene dado por la integral de línea, camino cerrado por supuesto, sería simplemente la suma de cuatro integrales de camino, que son estos, desde el camino de 1 hasta 2, de 2 hasta 3, de 3 hasta 4 y de 4 hasta 1. Entonces, esta integral de camino pues se distribuye de esta manera. Ahora bien, estamos considerando un cuadrado que es lo suficientemente pequeño, tal que el valor del campo aquí en el punto P, dado por esta cantidad, que es el campo F, es prácticamente el mismo a lo largo de cada camino. Entonces, por ejemplo, la integral de camino 1, esta de aquí, del camino de 1 hasta 2, escribámosla a cada parte, esta integral es igual al producto punto de la cantidad f, o sea, del campo, que puede salir de la integral porque ese cuadrado es tan pequeño que prácticamente es el mismo valor, es lo que he dicho. Y entonces acá queda el producto punto, la integral del camino 1, 2 de L. Pero por supuesto, esta integral del camino 1 del punto 1, perdón, hasta el punto 2 es sencillamente delta x. Y claro, el resultado es positivo porque estamos en sentido positivo del eje de las x. El resultado de esto pues será la componente f de x, del campo f por delta x. Ahora son magnitudes simplemente. Pero bien, para ser un poquito más estrictos, el campo que se siente aquí a lo largo de este camino es este. Entonces voy a colocar aquí componente x del campo. Todo este camino se hace a lo largo de x0, pero con respecto a y, ese camino está en la posición y0 menos delta y medios. Vale, fíjense aquí. Este es el camino, que con respecto a la posición y, que es esta posición, este punto, pues ese es el punto y0, que es todo esto de aquí hasta acá, y le restamos este pedazo, que es la mitad del cuadrado. Recordemos que, o si no lo he dicho antes, el punto está en el centro del cuadrado. Entonces, esta distancia, que es la que estoy buscando, que es la que está el camino desde 0 hasta este punto, es la posición en la que se está ubicando este camino con respecto al eje Y. Así que esa posición es simplemente y sub 0 menos delta y medios. Bien, y esto me quedaría aquí simplemente por delta x. Claro, esto no arruina lo que hemos dicho antes. Como delta x es muy, pero muy pequeño, entonces básicamente este valor del campo a lo largo de esa línea, que va del punto 1 hasta el punto 2, pues es prácticamente constante, porque como dije, este delta y es muy, pero muy pequeño, así que podríamos despreciarlo y tendríamos que f de x en el punto x sub 0, y sub 0 menos delta x medio es aproximadamente el valor del campo en el centro, si despreciamos este valor de allí. Entonces, claro, como este valor es muy pequeño, yo puedo expandir esta función en una serie de Taylor.
Y eso lo puedo hacer porque este valor, como he dicho, es muy pequeño. Así que lo que me va a describir la función exacta, lo puede hacer también la función aproximada alrededor de este valor de delta y. Solo que eh, gano simplicidad porque estaría tratando con una función lineal al expandirla hasta primer orden. ¿Vale? Y eso lo puedo hacer hasta primer orden porque este valor delta y es muy pequeño. Y en la medida que va aumentando el exponente de cada término en la serie de Taylor, cada vez se va haciendo más despreciable. Entonces, voy a hacerlo acá rápidamente y tenemos que f de x, f sub x quiero decir, en el punto x sub 0, y sub 0 menos delta y medios. Aquí lo que está variando es a lo largo de y, entonces voy a expandir la serie de Taylor hasta primer orden de esta cantidad. Entonces, por supuesto, esto sería f, la componente fx en el punto x0, y0, más la derivada parcial de la componente fx con respecto a la variable que está cambiando, que es la variable y esto evaluado, por supuesto, en el punto x sub 0, y sub 0 por este elemento que es delta y medios. Listo. Sí, vienen más términos, pero como he dicho, esta cantidad es muy pequeña y aquellos términos tendrán potencias mayores que 1, así que se harán mucho más pequeños. Entonces los términos más relevantes en esta expansión son estos primeros dos. Bien, y entonces con esto pues ya la integral desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿vale? Que era f punto dl, ahora es igual. Entonces he puesto aquí simplemente p sub 0, indicando que es el punto x sub 0, y 0. La verdad podríamos evitarnos poner todo esto pues, para hacer las expresiones un poco más pequeñas y ya sobreentendiendo que estas derivadas pues están siendo evaluadas en el punto p sub 0. Entonces quizás en las demás expresiones no lo coloque, pero recuerden que esas derivadas sí están siendo evaluadas en el punto del centro del cuadrado, que es x sub 0, y sub 0. Bien, ahora de la misma forma vamos a analizar la integral de camino que va del punto 2 al punto 3. Entonces, ahí tenemos, vamos a escribirlo aquí así, y bien. Entonces, esa integral, ¿vale? Es sencillamente f punto, sale de la integral f, repetimos, f es prácticamente constante, y me queda la integral de dl, pero esa integral es sencillamente el valor de o la distancia entre 2 y 3, entre los puntos 2 y 3. Así que eso sencillamente sería el vector delta y. ¿Vale? Y este producto es positivo porque pues vamos en el sentido positivo del eje y. Vale, y entonces esto sería simplemente fy por delta y. Y claro, la componente f sub y a lo largo de y siente una pequeña diferencia entre este camino y este. Es decir, f sub y a lo largo del camino delta y, pues es diferente de este camino solo por este pequeño cambio en x, que es x sub 0 más delta x medio, y sub 0. ¿Vale? Todo esto por delta y. Entonces mire que este camino está a una distancia del eje x, que es, bueno, sabemos que hasta aquí es, desde el origen hasta acá, es sencillamente x0. Y este otro pedazo es la mitad de este lado, que es delta x, es decir, esto es delta x medio. Así que toda esta distancia es sencillamente x sub 0 más delta x medio. Y pues a diferencia de este camino, el 1,4 o 4,1, que está en el punto, digamos, este punto de aquí, vale, este de aquí es, digamos, es el x sub 0 más delta x medio, y este de acá es el punto x sub 0 menos delta x medio. Lo estoy poniendo ya porque ahora vamos con este
caminos, del punto 3 al punto 4. Pero bien, volviendo acá, entonces sabemos que esto expandiéndolo en serie, sencillamente f sub y evaluado en el punto x sub 0 más y 0, vamos a sobreentenderlo así, ya no lo voy a colocar para ganar espacio, y viene más la derivada parcial de fy con respecto a x. Esto obviamente evaluado en el punto x sub 0 y sub 0 y multiplicado por el elemento delta x medio. Vale, entonces cerramos aquí todo eso multiplicado por delta y. Entonces de la misma forma realizamos la integral de camino de 3 a 4. Claro, esto es igual a f punto, esta vez estamos recorriendo el camino en sentido opuesto, o sea, vamos en el sentido negativo de las x, por supuesto aquí me queda menos delta x. Y esto pues es igual a menos fx por delta x. Como ya hemos analizado antes, fx en x sub 0 tiene una variación, una pequeñísima variación, y sub 0 más delta y medios, ¿ok? Que sería este de aquí, veámoslo aquí en la figura, tendremos esta cantidad es y0 y tendría que sumarle este otro pedacito que es la mitad de ese lado, o sea, esto aquí es delta y medios. Cerramos acá y esto va por delta x, ¿vale? Y esto en serie de Taylor es sencillamente cerramos y todo esto por delta x. Bien, aquí tengo que hacer una observación. Acá tenemos la cantidad menos delta y medios. Entonces, cuando hagamos esta multiplicación, realmente aquí tenemos que colocar menos. Bien, recordemos también que esta cantidad aquí está siendo evaluada en el punto inicial, o sea, en el centro del cuadrado, lo mismo que esta derivada. Así que no la estoy colocando, pero estamos sobreentendiendo. Entonces me queda la última integral, que es sencillamente, colocarla acá, sería desde el punto 4 hasta 1. Y entonces, pues esto sería sencillamente menos f punto delta y. Menos porque estamos moviéndonos en el sentido negativo del eje y. Bien, y esto, como sabemos, es igual a menos fy por delta y. Y haciendo estas aproximaciones, bueno, entonces digamos acá, para tener claro, la componente fy está siendo evaluada en el punto x sub 0 menos delta x medio, coma y sub 0. ¿Vale? Todo esto multiplicado, bueno, aquí va menos delta y. ¿Vale? Y esto es igual a f sub y evaluado en el punto de x0 y 0 más la variación de fy con respecto a x evaluada esta derivada en el punto en el centro del cuadrado, y esto multiplicado por menos delta x medio. Cerramos aquí y todo esto por delta y. Entonces, ya con todo esto podemos tener ya la integral de línea de camino cerrado a lo largo pues, de toda la trayectoria. Así que entonces nosotros tenemos que la integral será igual y pues bien, entonces distribuyendo todos estos paréntesis o corchetes, aquí tendremos finalmente la variación de la componente fy con respecto a x menos la variación con respecto a y de la componente x, todo esto multiplicado por delta x delta y. Entonces, cuando tomamos el límite de esta expresión, esto mientras delta s tiende a 0, se transforma ahora en esto de aquí. O sea, todo esto
va a permanecer igual, excepto pues estos valores que van a ser ahora elementos diferenciales. Entonces aquí quedará de x y acá por de y. Por lo tanto, claro, y este producto, por supuesto que es un elemento de área. Y el área en el plano XY pues tiene asociado un vector que es paralelo al eje Z. Entonces, aquí podremos escribirlo como la magnitud de área que va paralelo al eje Z. Entonces, tenemos aquí de Z, el vector de Z, magnitud, que sería siendo pues esta cantidad de acá. Y esta cantidad de acá está proyectada a lo largo del eje Z. Por lo tanto, esta sería la componente Z del rotacional. Es decir, 1 sobre la magnitud del vector delta S de la integral de f punto L es igual a, este es el vector unitario paralelo al eje Z. Todo esto sería multiplicado por variación de fy con respecto a x menos la variación de fx con respecto a y multiplicado por producto escalar por vector de sz, que como sabemos es esta magnitud multiplicada por el vector k. Entonces mejor escribámoslo como estamos diciendo. Es decir, vamos a colocar aquí magnitud de la componente z y esto es en la dirección z. Si realizamos este producto punto, pues recuperamos esta misma expresión. Entonces esto de aquí es la componente z del rotacional, que podemos escribir como rotacional del campo y decimos que es la componente z. Entonces, si extendemos todo este cálculo al espacio tridimensional, entonces el rotacional, a través de un procedimiento análogo en cada eje o en los planos, como hemos hecho acá, hemos analizado el plano XY, pues tendríamos que analizar el plano ZY y el plano ZX y realizar todo este procedimiento, pues, y en ese caso obtendríamos que el rotacional del campo F pues es igual a la componente Y. Este sería el resultado de analizar el rotacional en el plano ZY y por lo tanto el vector sería perpendicular a ese plano, es decir, la dirección X. ¿Vale? Y esto entonces tendremos que sumarle el resultado de analizar el rotacional en el plano ZX y eso nos daría pues un vector, o sea, la dirección del rotacional ahí sería perpendicular a ese plano, entonces tendría la dirección J, todo esto multiplicado por, y finalmente pues tendríamos acá la que hemos calculado, que es sencillamente, vale, y esto lo podemos escribir en forma determinante y quedaría pues expresado de esta manera. Bien, y por supuesto, miren que esto es lo mismo que tener, es básicamente el vector operador nabla, o sea que tendríamos el producto cruz del operador nabla con el campo. Entonces, estamos viendo que el rotacional es una variación espacial del campo. Depende únicamente de las variaciones espaciales del campo y no ni del tamaño ni de la forma de la trayectoria. Si nuevamente estamos respaldando la idea de que esto es una propiedad únicamente del campo, que es intrínseca al campo. Y en el espacio tridimensional, en un punto P, en lugar de tener un cuadrado, pues tendríamos un cubo. Y ahí el rotacional en el centro de ese cubo es una medida del torque. Ahora, como estoy diciendo que es el torque, pues es lo mismo que decir que el rotacional también es una medida de la aceleración angular de ese cubo infinitesimal que está rodeando el punto P. Y entonces el eje de rotación de ese cubo es también la dirección y el sentido del rotacional. Bien, entonces en conclusión, pues ya sabemos que el rotacional de un campo vectorial es una medida de la habilidad o la capacidad que tiene un campo para realizar una rotación.
La dirección del rotacional en ese punto pues sería el eje de rotación que tendría ese volumen infinitesimal que contiene pues, a ese punto. Ahora, ¿qué me genera esa rotación? Esa rotación me la genera la asimetría de las líneas del campo. Como recordarán en la rueda, en el ejemplo inicial de la rueda en el fluido bidimensional, pues esa rueda no rodaría si las líneas de campo estuvieran distribuidas de manera uniforme, es decir, que el campo fuera o que las líneas de campo fuesen simétricas. Entonces, básicamente, unas líneas de campo simétricas son asociadas a un campo vectorial uniforme. Y como vemos aquí, la variación de un campo uniforme es cero. Entonces, un campo uniforme no generaría una rotación. Entonces, repito, la rotación se genera gracias a esa asimetría de las líneas de campo. Esa asimetría, por supuesto, hace que una integral de línea como esta sea diferente de cero. Recordemos que para el caso de un campo conservativo, es decir, un campo que es menos el gradiente de una función, este es un campo conservativo y esta integral me daría cero. Entonces, a este campo conservativo también se les conoce como campos no rotacionales o irrotacionales, porque no son capaces o no tienen la habilidad de generar una rotación. Pues bien, entonces esto es todo por ahora, así que nos estamos viendo hasta un próximo tutorial.